grabando. Listo, grabando. Dije listo, no visto. Vamos por acá. Y nos vamos por acá. Ok. La semana pasada estuvimos hablando de la convección forzada y cómo nosotros podíamos tener convección forzada a través de diferentes superficies. En este caso, la superficie que nosotros tenemos sería superficies planas. ¿Vieron? Entonces, las superficies planas que nosotros tenemos acá sería una superficie donde nosotros en realidad determinamos lo que nosotros llamamos el coeficiente de arrastre a través de esta fórmula. El coeficiente de arrastre viene siendo igual a la fuerza dividido entre un medio de densidad por la velocidad al cuadrado multiplicado por el área. Esta ecuación dijimos que era muy importante porque en realidad lo que queríamos determinar era la fuerza. La segunda era en función de cómo nosotros podíamos determinar vamos a llamarlo así, las propiedades de los fluidos a través de la temperatura de película. Por lo tanto, tendríamos que calcular la temperatura de película, que simplemente era una temperatura promedio entre la temperatura de superficie y la temperatura del fluido, ¿no? Dividida entre dos. Después hablamos de, con esa temperatura y ese coeficiente y las ecuaciones, también tenemos que determinar lo que era el flujo de transferencia de calor, y que el flujo de transferencia de calor era igual, como era convección, debería ser igual a la ecuación de el flujo de calor es igual al coeficiente convectivo de transferencia de calor multiplicado por el área superficial multiplicado por la diferencia de temperatura, o sea, la diferencia de temperatura entre la temperatura de superficie menos la temperatura del fluido. Depende de quién es la caliente y quién era la fría. Por supuesto, no teníamos el coeficiente convectivo. Para poder determinar ese coeficiente convectivo, como era convección forzada, deberíamos determinar en qué régimen estamos, si estamos en régimen laminar o en régimen turbulento. Y una vez determinado el régimen laminar o turbulento a través de la ecuación del número Reynolds, que simplemente era la densidad multiplicado por la velocidad por la longitud dividido entre la viscosidad, bien sea cinemática o dinámica, que nosotros tenemos allí, inmediatamente podíamos establecer en qué régimen estábamos, si éramos en régimen laminar o régimen turbulento. ¿Para qué? Para determinar lo que nosotros llamamos el número de Nusselt. ¿Está bien? Con ese número Nusselt, depende de si era régimen laminar o régimen turbulento, nos da una ecuación y de allí establecíamos lo que era el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Lo introducíamos en lo que nosotros llamamos el flujo de calor y obteníamos el flujo de calor. Igualmente lo hacíamos para el coeficiente de arrastre, si era laminar o turbulento. Ahora, y para determinar la fuerza. Ahora, esto era para superficies planas, pero dijimos que no siempre lo vamos a establecer para una superficie plana. Existen superficies cilíndricas, superficies esféricas o banco de tubos. ¿Vieron? Entonces, depende en realidad de lo que nosotros queríamos estudiar. Ok, ahorita, en este momento, lo vamos a hacer a través de cilindros y esferas, pero a mí lo que me interesa en este momento, cilindro, porque con cilindro es muy parecido a un banco de tubo, pero en este caso va a ser un solo cilindro, por lo tanto, lo vamos a ver para un cilindro. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Para No, nada, profe. Nada. No. Ok. Entonces, para cilindros, por supuesto, vamos a utilizar esta tabla que nosotros tenemos acá. ¿Lo vieron? Esa tablita, es una tabla, no, más bien es una gráfica. Esta gráfica que nosotros tenemos acá, aquí tendríamos para determinar el coeficiente de arrastre a través de un cilindro o el coeficiente de arrastre a través de una esfera. ¿Vieron? Y con ella simplemente primero determinamos el número de Reynolds. ¿Cómo vamos a determinar el número de Reynolds? Con esta ecuación que nosotros tenemos aquí. El número de Reynolds es igual a densidad por la velocidad, pero en este caso vamos a utilizar, en vez de distancia, vamos a ubicar diámetro. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que aquí lo único que vamos a colocar sería diámetro. Es lo único que vamos a reemplazar. ¿Comprendieron? En vez de distancia, vamos a colocar diámetro. Por lo tanto, sería la densidad por la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad absoluta o velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Cualquiera de las dos es posible, ya que las dos nos pueden dar en tablas. ¿Comprendieron?
Entonces va a depender en realidad del tipo de fluido que nosotros estemos manejando. Y para eso tendríamos que irnos en este caso, a la parte de atrás del libro, donde están los anexos. Y en los anexos, por supuesto, ¿qué vamos a encontrar? En realidad vamos a encontrar las tablas que establecemos allí. ¿Vieron? Ya. Estas tablas que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Allí podemos establecer en realidad el tipo de fluido y establecer algunas propiedades. Esta es la tabla 5, la tabla 4, la tabla 3. Esto Profe, va a lo depender. extrañaba. Ah, Lo ¿cómo? extrañaba. A ustedes. No, yo a No. usted. Teníamos tiempo sin hablar. Ah, no, sí, por supuesto. Señor Jesús. Sufría. No, usted es Jesús Galván. Esas tablas Sufría. nosotros las trabajamos en fenómeno de transporte también. Bueno, los Sí, pero ejercicios en eran este caso bastante son similares. adaptadas para transferencia de calor, ¿ya? Son adaptadas para transferencia de calor. Aquí tenemos la masa molecular de un motor. Esta tabla no la vamos a utilizar. Aquí propiedades, puntos de ebullición y congelación de algunos elementos. Hasta ahorita nosotros no estamos utilizando este tipo de propiedades. Aquí tenemos propiedades de metales y sólidos. Aquí lo que es la conductividad térmica, la densidad, la capacidad calorífica, la conductividad térmica. Entonces, quiere decir que el punto de fusión, aquí podemos establecer algunas propiedades que podríamos utilizar en algunos elementos o materiales. En la segunda, en la tabla 3, tenemos propiedades de metales sólidos, es la continuación. La continuación. Viene siendo la tabla 4, que son propiedades de no metales. ¿Está bien? Metales que son metales no ferrosos. En este caso, no necesariamente tienen que ser ferrosos. Hasta metales no ferrosos. Y por supuesto, la tabla 5, propiedades materiales de construcción, ¿no? Entonces, tableros de asbesto, yeso, otros materiales que en realidad tendríamos. Igualmente tenemos el espesor, la densidad, la conductividad térmica, que es la importante que nosotros utilizamos en transferencia de calor. Ok, ajá. Esta tabla nunca se las enseñé a ustedes porque yo le dije, no, eso está detrás del libro. Entonces, pero este es el libro de Sengel, ¿está bien? Propiedades, la misma a la continuación. La tabla C, propiedades materiales aislantes, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos, pero mayormente utilizamos siempre los mismos materiales aislantes, donde da de un pequeño compendio que yo pasé a través de una tabla que vaya. Ok, y esta tabla 7, propiedades de alimentos comunes, que nosotros tampoco lo utilizamos, ¿vieron? Propiedades de alimentos comunes, sigue la tabla 8, propiedades de diversos materiales, ¿no? Paquelita, bueno, a otros materiales que no usuales. Pero esta tabla 9 dice propiedades del agua saturada. Y esta sí la utilizamos, ¿comprendieron? Esta tabla 9 sí la utilizamos, que son propiedades de agua saturada. Creo que yo la pasé en en la tabla que nosotros tenemos acá. Creo, en fórmula, en el formulario. Creo que yo la pasé, creo. Vamos a ver en el formulario al final de Sí está, profe. Ah, aquí está. Propiedades, ajá. A131, propiedades de algunos líquidos, metales, metano, butano, glicerina, aceite. Ah, tanto en sistema inglés como en sistema internacional, propiedades del agua saturada, que es la que mayormente vamos a utilizar. ¿Comprendieron? Para los ejercicios que tenemos allí. Creo que no me va a salir más de estas tablas, tanto sistema inglés como sistema internacional, pero las que están allí en este, hay propiedades del aire, también lo vamos a utilizar, del agua y del aire. Entonces, ¿qué es la que mayormente utilizamos para los ejercicios? No todas las tablas que están en el compendio del libro, pues, sino las que más utilizamos. Vamos a ver otra vez. Ya. Entonces, ajá, propiedades de refrigerante. No sé, de pronto me da la loquera y coloco propiedades de refrigerante. De amoníaco saturado. Y estas propiedades de líquidos, ¿no? Metano, etano, butano. Ajá, glicerina, aceite para motor. Mercurio, bismuto, plomo, sólido, potasio en estado líquido.
y propiedades del aire. ¿Vieron? Más nada. Estas son las que más utilizamos, porque de resto no vamos a utilizar más tablas. Emisividad y de superficie. Esto no, de aquí para adelante no. Pero hasta ahorita, hasta allí. Porque lo que nosotros queremos serían fluidos convectivos. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fórmulas de convección. Ok, ajá, nos vamos otra vez a la fórmula. Las tablas están ahí en el compendio de la fórmula. Ok, seguimos con los tuberías, ¿cierto? Y vamos acá. Ya estábamos hablando sobre esta, ¿cierto? Como nosotros determinamos el flujo de calor, perdón, el coeficiente de arrastre, simplemente ubicando el reino. No vamos a decir que el coeficiente de arrastre nos dio 10.000, ¿no? Nos vamos por acá, cortamos por acá y inmediatamente por acá, sí, nos dio 10.000, exactamente, el coeficiente convectivo debe ser 1. ¿Comprendieron? Así de sencillo. Quiere decir que lo único que tendríamos que ver en qué rango estamos y simplemente trasladamos para acá para conseguir ese coeficiente de arrastre. Ok, esto viene siendo efecto de la esperanza dentro de la superficie, que mayormente no lo utilizamos, ¿no? Se hace lo mismo a través del Reynolds y este coeficiente a través de esta ecuación, ¿vieron? Pero en función de lo que nosotros llamamos la rugosidad relativa, ¿no? La rugosidad relativa es el tamaño del diámetro de la rugosidad que nosotros tenemos elementos sobre el diámetro del tubo. ¿No? La esperanza de superficie sobre coeficientes dentro de una esfera. ¿Vieron? Esto es para esfera. El otro era para esfera y cilindro. Ajá. Y por supuesto, la otra ecuación, que sería cómo determinar el número de Nusselt. ¿Está bien? El número de Nusselt siempre la relación va a estar en esta ecuación que nosotros tenemos acá. Y de esta ecuación nosotros simplemente despejamos el coeficiente convectivo. Por lo tanto, el coeficiente convectivo debe ser igual a ¿quién? Al número de Nusselt, en este caso de un cilindro, o sea, cilindro, ajá, multiplicado por ¿quién? Por la conductividad térmica, dividido entre el diámetro, pero el diámetro sería el diámetro del cilindro. Si ustedes ven, es parecido a lo que nosotros hicimos para, en este caso, superficies planas, donde el número de Nusselt viene siendo igual al coeficiente convectivo multiplicado por la longitud dividido entre la conductividad térmica. Era la relación de coeficiente convectivo conductividad térmica, ¿cierto? Entonces, aquí también es igual, relación coeficiente convectivo conductividad térmica. ¿Lo vieron? ¿Vieron? Pero en vez de longitud vamos a utilizar el diámetro. Pero la ecuación que nosotros en realidad vamos a utilizar sería esto que nosotros tenemos acá. Vamos a cambiar de color por aquí. Esto que nosotros tendremos aquí, el coeficiente convectivo, y esta ecuación grandota que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Vamos a utilizar esta ecuación para determinar el número de Nusselt. Una vez que determinamos el número de Nusselt, ¿qué hacemos? Tomamos este número de Nusselt y lo introducimos en esta ecuación. Ya, lo multiplicamos por la conductividad térmica, diámetro, perdón, aquí no es diámetro. Ajá. Sí, conductividad térmica, diámetro, ay, yo hice al revés, está malo. Número Nusselt, sí está bien, ¿verdad? Ajá. Me dicen, aquí viene siendo el diámetro, ajá. El número Nusselt, ajá. Número de Nusselt, conductividad térmica, dividido entre el diámetro. ¿Vieron? Entonces, así tendríamos, en realidad, el número de Nusselt. ¿Vieron? Vamos a ver si lo puedo borrar aquí. Y en realidad sería del cilindro. Del cilindro. Del cilindro. ¿Vieron? Entonces, ¿para qué? Para determinar, en realidad, el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Con ese coeficiente convectivo de transferencia de calor es que vamos a determinar, en realidad, el flujo de calor. ¿Y cómo determinamos el flujo de calor? Con la misma ecuación que teníamos anteriormente. El flujo de calor viene siendo igual a ¿quién? Al coeficiente convectivo multiplicado por el área de superficie.
pero en este caso sería el área superficial del cilindro. ¿Y cómo conseguimos el área superficial del cilindro? Bueno, tomando el cilindro y lo rompemos por la mitad. Entonces, al romperla por la mitad al cilindro, inmediatamente tendríamos esta parte que sería, vamos a llamarlo así, esta parte que sería pi por el diámetro, ¿cierto? Que sería la longitud de la superficie del cilindro. Pi, ya me volví a equivocar. Vaina, no se quiere borrar. Entonces me queda pi por el diámetro, sería esta longitud, y esto que está acá sería la longitud del cilindro. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que el área del cilindro que nosotros tendríamos acá sería la longitud, pi por el diámetro por la longitud. ¿Vieron? Esto que sería la cuerda del cilindro y esto que sería la longitud del cilindro. El área del cilindro sería la longitud multiplicado por pi por el diámetro o pi por el diámetro por la longitud, es lo mismo. ¿Ya? Y ese sería el área del cilindro. Esta es la que vamos a incluir acá. Y la temperatura de superficie sería la temperatura del cilindro y la temperatura infinita sería la temperatura del fluido. ¿Vieron? Y así calculamos el flujo de calor. Pregunta, pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Y si No. queremos la fuerza, aplicamos esta ecuación. ¿Vieron? La fuerza es igual a la densidad por la velocidad al cuadrado por el área dividido entre 2 por el coeficiente de arrastre. ¿Y cómo conseguimos el coeficiente de arrastre? Con esta gráfica que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Así de sencillo. Más nada. Lo único que necesitamos es determinar el área. ¿Por qué? Porque esta área que nosotros tenemos acá no es la misma área que nosotros tenemos acá. Este sería el área que baña el cilindro y esta no, es el área donde se proyecta el cilindro y donde se proyecta el cilindro, nosotros tenemos acá un cilindro y ese cilindro, por supuesto, le llega un flujo. ¿Está bien? Por lo tanto, el área que vamos a utilizar sería el área proyectada. El área proyectada sería el área proyectada donde se proyecta el flujo. Y esto sería esta área que está acá. ¿Comprendieron? Ahí sería ahí estamos estableciendo la resistencia de arrastre. Igual que acá, ¿comprendieron? Sería el área proyectada aquí. ¿Vieron? Lo que pasa es que esta área proyectada está en función de lo que nosotros llamamos el diámetro, ¿está bien? Y la longitud, que sería la longitud de este lado. ¿Comprendieron? Ya. Ya. Aquí tendríamos longitud multiplicada por el diámetro. ¿Bien? Qué sencillo. Entonces quiere decir que las áreas no son iguales. Esta área que está presentando aquí no es igual a esta área que está presentando aquí. Esta área sería el área que baña completamente alrededor del cilindro, que sería pi por el diámetro por la longitud, y esta área sería el área proyectada. Listo. Así de sencillo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay más ecuaciones? Sí, va a depender en realidad en lo que nosotros estamos considerando. Esto se aplica tanto para cilindros como esferas. ¿Comprendieron? Es decir, que lo estamos aplicando para cilindros y también lo estamos aplicando para esferas. Ok, estas dos. El número de Nusselt para esfera sería esta ecuación que nosotros tenemos acá, esta ecuación grandota que estaremos acá. ¿Comprendieron? Y esta ecuación no se parece a esta, porque esto es para cilindro y esto es para esfera. Y así calculamos el número Nusselt. Con ese número Nusselt calculamos el coeficiente convectivo. Con ese coeficiente convectivo calculamos el flujo de calor. ¿Vieron? ¿Vieron? Depende de lo que estamos estudiando, si es cilindro o es esfera. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? No tienen pregunta. Buenas noches, profe. Buenas noches. No Disculpe, voy entrando a la clase. ¿Será que me puede dar un resumen? No. No, mentira, sí te puedo dar. Entonces, pero ya va. Déjame de terminar aquí y después ahorita hago el resumen. Los flujos de calor también lo podemos utilizar a través de banco de tubo, pero esta es otra historia que vamos a echar otro día. ¿Comprendieron? Para determinar el flujo de calor a través de banco de tubo. Esta sí es un poco más larga, más complicada, para poder entender en realidad cómo determinar el número de Nusselt. Y para determinar el número de Nusselt tenemos todas estas ecuaciones que están acá. ¿Vieron? Que va a depender en realidad si los tubos son alineados o escalonados. Pero ese cuento lo he hecho otro día. ¿Vieron? Entonces nos vamos a establecer esto. Bueno, vuelvo a repetir. Ajá.
Dije que anteriormente habíamos estudiado el flujo por convección externa y que el flujo de convección externa en realidad lo habíamos estudiado, vamos a irnos a esta que está limpiecita, que el flujo de convección interna lo habíamos estudiado a través de superficies planas, ¿cierto? Con esas superficies planas nosotros podemos determinar tanto el flujo de calor, ¿está bien? Como, como el coeficiente de arrastre o la fuerza, depende. Mayormente nos piden la fuerza. Por lo tanto, lo único que tendríamos que despejar aquí es la fuerza en función del coeficiente de arrastre. Que para determinar el coeficiente de arrastre, simplemente lo único que tendríamos que determinar era en qué régimen estábamos. Si estábamos en régimen turbulento o en régimen laminar. ¿Está bien? Si estábamos en régimen laminar, por supuesto, aplicamos una fórmula. Y si estábamos en régimen turbulento, aplicamos otra fórmula. Y para determinar ese régimen necesitamos lo que nosotros llamamos el número de Reynolds. ¿Está bien? Que era igual a la densidad por la velocidad por la distancia dividido entre lo que nosotros llamamos la viscosidad. Esta es la longitud. ¿Está bien? Ok. De acuerdo a eso, nosotros decíamos, régimen laminar o régimen turbulento. Y utilizamos para el cálculo del coeficiente de arrastre estas dos ecuaciones. Depende de qué régimen nosotros estamos en función de esta condición, que si era menor a 5000 o mayor a 50.000. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que eso estaba establecido para el número de Reynolds. Una vez que determinamos el coeficiente convectivo, lo introducíamos acá, el coeficiente convectivo no, el coeficiente de arrastre, inmediatamente podíamos calcular la fuerza. Que la otra condición era para determinar el flujo de calor, y que el flujo de calor iba a ser el flujo de calor de un elemento convectivo. Por lo tanto, viene siendo el coeficiente convectivo multiplicado por el área de superficie, que era el área de una, para decirlo, tabla, ¿está bien? Multiplicada por la temperatura de superficie de la tabla, multiplicado por, en este caso, la temperatura del fluido. Ok, pero no teníamos lo que era el coeficiente convectivo. ¿Cómo determinamos el coeficiente convectivo? Habíamos dicho que lo determinamos con esta ecuación que nosotros tenemos acá. Despejamos allí y podíamos establecer ese coeficiente convectivo en función del número de Reynolds, la conductividad térmica y la longitud. Está bien, pero no teníamos el número de Nusselt. Y que el número de Nusselt lo aplicamos con estas ecuaciones que nosotros tenemos acá. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí ese número de Nusselt iba a establecer si era para régimen laminar o régimen turbulento. Una vez que teníamos el número de Nusselt, podíamos calcular el coeficiente convectivo. Y una vez que terminamos el coeficiente convectivo, podíamos calcular el flujo de calor. Eso lo hicimos para el ejercicio anterior. Ahora no. Ahora lo vamos a hacer para, en realidad, lo que es el efecto de esferas y cilindros. ¿Está bien? Y que para esferas y cilindros íbamos a utilizar esta gráfica que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Entonces, si nosotros tenemos un cilindro, lo único que tendríamos que calcular era el número de Reynolds. Pero ¿cómo íbamos a calcular el número de Reynolds? Con la misma ecuación que nosotros tenemos acá. Pero en vez de establecer lo que era distancia, colocamos diámetro. Aquí diámetro y aquí diámetro. O sea, íbamos a reemplazar la longitud por diámetro. ¿Comprendieron? Porque era un cilindro. Y en esfera sería el diámetro de la esfera. Y en cilindro sería el diámetro del cilindro. Por lo tanto, lo único que necesitamos sería la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad absoluta o la viscosidad, en este caso, cinemática. Ok, ahí tendríamos el número de Reynolds. Una vez establecido el número de Reynolds, no vamos a establecer si es régimen laminar o régimen turbulento, sino directamente nos vamos a la fórmula y una vez establecida en la fórmula, ¿qué hacemos? Nos colocamos donde nos dio el número de Reynolds y simplemente cortamos para el cilindro o para esfera y nos vamos directamente para acá para poder conseguir ese coeficiente de arrastre. Con ese coeficiente de arrastre podemos determinar en realidad lo que nosotros llamamos la fuerza. ¿Vieron? ¿A través de quién? De la densidad, la velocidad y el área y el coeficiente de arrastre. Ok, si nosotros queríamos determinar lo que nosotros llamamos el flujo de calor, ese flujo de calor iba a estar establecido en función de quién. En realidad de esto que viene siendo el coeficiente convectivo, pero no tenemos el coeficiente convectivo para cilindro o esfera. ¿Cuál ecuación vamos a utilizar? Unas ecuaciones sencillitas que vienen siendo estas dos ecuaciones para cilindros o para esferas. ¿Comprendieron? Cambian las ecuaciones.
En realidad utilizamos esta ecuación para lo que nosotros llamamos cilindros y esta ecuación para lo que nosotros llamamos esferas. Voy a hacerlo aquí en azul, en gris. Entonces, y esta ecuación para esferas. ¿Comprendieron? Entonces, allí establecemos que si nos da cilindro o nos da esfera. Si fuese cilindro, utilizamos esta ecuación y calculamos lo que nosotros llamamos el número de Nusselt. Y con el número de Nusselt calculamos el coeficiente convectivo. Y con ese coeficiente convectivo calculamos el flujo de calor que nos dio por acá. ¿Vieron? ¿Entendieron? El flujo de calor es igual al coeficiente convectivo multiplicado por el área de superficie. Y el área de superficie, como hemos dicho, iba a ser depender qué área de superficie nosotros vamos a utilizar. Como era el baño del tubo, viene siendo la superficie externa del tubo, que sería la cuerda del tubo, que viene siendo pi por el diámetro, por la longitud del tubo. Y esa sería el área que nosotros vamos a utilizar. Y el área de acá era el área proyectada, que sería la longitud por el diámetro. Listo. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Un resumen muy largo. ¿Dónde lo vamos a entender? En el ejercicio. Y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a irnos a las clases y comenzamos a hacer el primer ejercicio para tubos. Y lo mismo va a hacer para esferas. Dice, un tubo con un diámetro exterior de 2.2 centímetros. Por lo menos ya me están dando el diámetro. ¿Entendieron? ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar el diámetro del cilindro allí. ¿Vieron? Tomo 2.2 centímetros y lo coloco acá. Se extiende de un lado al otro de un río. Entonces, quiere decir que aquí tenemos el tubo y lo colocamos de un lado al otro de riberas del río. ¿Comprendieron? Entonces, me dice, en una sección de 30 metros de ancho. ¿Cuál es la sección? En realidad lo que están midiendo es el tubo que pasa a través del río. ¿Está bien? Y esa longitud viene siendo 30 metros. Al mismo tiempo que está sumergido por completo en el agua. Eso quiere decir que ahí se ve en la gráfica que está completamente sumergido en el agua. La velocidad promedio del flujo del agua sería de 4 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que en realidad está pasando el río, ¿comprendieron? Y que le está llegando al tubo, ¿comprendieron? Entonces coloco aquí, viene siendo el tipo de fluido, viene siendo agua, y la velocidad viene siendo 4 metros sobre segundo. La temperatura de esta es de 15 grados centígrados. ¿De quién? La temperatura del agua de H2O, que sería la temperatura del fluido. Sería a 15 grados centígrados. Determine la fuerza de arrastre ejercida por el río sobre el tubo. Entonces quiere decir que lo que vamos a determinar sería FR, la fuerza, en este caso, de arrastre, ¿no? Y el flujo de calor. El flujo de calor Q. ¿Cómo podemos determinar Q? Ok, entonces eso es lo que me está pidiendo. Si la temperatura de la superficie del tubo es de 35 grados centígrados, quiere decir que por acá circula un fluido. En este caso no me está diciendo qué es, ni qué es lo que es, ni cómo hago, si es agua, aceite, no sé qué es lo que es, pero me dicen que tiene una temperatura de 35 grados centígrados. ¿Comprendieron? Viene siendo que quiere decir que el tubo debería tener una temperatura superficial de 35 grados centígrados y por supuesto, y que la temperatura, en este caso, de lo que nosotros tenemos del fluido, que sería el agua de río, sería igual a unos 15 grados centígrados. Existe un diferencial de temperatura entre los 35 y los 15 grados. El tubo que está caliente y en realidad el río que está frío, que pasa alrededor de la tubería. ¿Comprendieron? ¿Pregunta? ¿Pregunta? No hay pregunta. No hay pregunta. La primera pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos determinar el coeficiente de arrastre? Y habíamos dicho que para determinar el coeficiente de arrastre utilizamos esta fórmula. ¿Vieron? Y eso es lo que vamos a hacer, utilizar esa fórmula. Lo colocamos aquí. Me dicen que el coeficiente de arrastre viene siendo igual al, la fuerza de arrastre debe ser igual al coeficiente convectivo multiplicado por la densidad, multiplicado por la velocidad al cuadrado, multiplicado por el área dividido entre 2. Es la misma, no simplemente que despejamos acá, ¿comprendieron? Un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado multiplicado por el área por el coeficiente de arrastre, o el coeficiente de arrastre multiplicado por la densidad por la velocidad al cuadrado multiplicado por el área dividida entre 2. ¿Vieron? Aquí está.
Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos la densidad? ¿Tenemos la densidad? ¿Tenemos el coeficiente de arrastre? ¿Tenemos la velocidad? ¿Tenemos el área? En realidad tenemos la velocidad porque nos está dando 4 metros sobre el segundo. Y el área la podemos calcular, que sería el área proyectada del tubo, que sería la longitud multiplicada por el diámetro. ¿Comprendieron? Ahí sería mi área proyectada, donde en realidad influye la fuerza de arrastre. ¿Vieron? Esta área que nosotros tenemos acá. Entonces, la velocidad la tenemos 4 metros sobre segundo, pero la densidad no la tenemos y el coeficiente de arrastre no lo tenemos. Habíamos dicho que para determinar el coeficiente de arrastre, nosotros tendríamos que determinarlo a través de esta gráfica. ¿Vieron? Quiere decir que nosotros tenemos que determinar ¿quién? El número de Reynolds. ¿Vieron? ¿Y cómo determinamos el número de Reynolds? Con esta ecuación que nosotros tenemos acá. Densidad por velocidad por el diámetro sobre la viscosidad absoluta. ¿Vieron? Ok. ¿Tenemos la viscosidad? No. ¿Por qué no tenemos? Porque en realidad deberíamos tener las propiedades del fluido. ¿Y cómo conseguimos las propiedades del fluido? Pregunta, ¿cómo conseguimos las propiedades del fluido? ¿Están allí? Sí están, pero están dos. En las tablas. En las tablas, exacto. ¿En cuál tabla? La del agua. Porque me dicen que el fluido viene siendo agua. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que nos vamos al libro, en este caso, y buscamos tabla. ¿Pero la tabla de quién? De la del agua. Apéndice 18. Esta no, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Este es aire, este es algunos fluidos. Y nos vamos a la tabla. ¿Pero la tabla en qué sistema? ¿Internacional o inglés? Del agua. Ah, agua saturada. Este para el sistema inglés y este para el sistema internacional, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a utilizar el sistema internacional, ¿vieron? Entonces no vamos a utilizar el sistema inglés, ya que el sistema inglés estaría en otra condición. Entonces utilizamos la tabla para el sistema internacional. Ok, esta. Ok, una vez ubicado allí, ubico la temperatura, la del fluido. ¿Cuál sería la temperatura? Ajá, ¿cuál sería la temperatura? La 15. temperatura, 15 grados centígrados. Entonces nos vamos a la tabla. ¿Con cuánto? Con una temperatura de 15 grados centígrados. Pero en la tabla del libro. Y ubicamos la tabla del libro. Vamos a dar un zoom por acá, un zoom por acá, un zoom por acá, un zoom por acá. Ajá. Y buscamos los 15 grados centígrados. ¿Lo ven? ¿Ya? Los 15 grados centígrados. Una vez ubicados los 15 grados centígrados, nos vamos por alrededor de toda la tabla. ¿Y qué vamos a sacar? Vamos a sacar todos los valores de las propiedades del fluido que estamos trabajando. Y las propiedades del fluido del agua, porque en realidad nos está pidiendo del agua saturada, entonces el agua, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a sacar? Bueno, primero la presión de saturación en la cual está utilizando. Aquí no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar la densidad. ¿Vieron? Que sí, vamos a utilizarla. La entalpía no la vamos a utilizar. El calor específico depende si nos los piden o no los piden, pero sí lo podemos utilizar, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que la podemos utilizar. La conductividad térmica sí la vamos a utilizar, ¿vieron? Y la viscosidad, en este caso, dinámica o absoluta, ¿no? Entonces, la viscosidad dinámica absoluta también la utilizar, pero la viscosidad dinámica o absoluta está para líquidos y para vapor. ¿Con cuál vamos a trabajar? Nosotros. ¿Estamos trabajando en vapor o en líquido? Líquido. En líquido. Por lo tanto, no vamos a utilizar esta. Y también vamos a utilizar el número de Prandtl, ¿cierto? El número de Prandtl, que sería un número que vamos a buscar adimensional para poder establecer en líquidos. ¿Vieron? Entonces quiere decir que ahí establecemos el número de Prandtl. El coeficiente convectivo, el coeficiente de expansión térmica no lo vamos a utilizar. Y estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. De todas formas, igualito, yo voy a colocar todo eso allí para poder establecer, en realidad, las ecuaciones de él. Y lo coloqué todo, la presión, la densidad, la entalpía, el calor específico, la conductividad térmica, la viscosidad dinámica, tanto para líquido y para vapor, el número de Prandtl, y por supuesto, el coeficiente convectivo, el coeficiente de expansión térmica. Lo único que no me da era la viscosidad cinemática, ¿cierto? No me lo están dando. Quiere decir que no puedo hasta ahorita utilizar esta ecuación. Ay, Dios mío, me pasé.
Yo creía que estaba en la tabla. Entonces, esta ecuación que está de este lado, que me la da en función de la viscosidad cinemática. Velocidad por el diámetro dividida en la cinemática. Pero habíamos dicho que la viscosidad cinemática debe ser igual a ¿quién? A la viscosidad absoluta dividido entre la densidad. ¿Comprendieron? Esa es la única diferencia. Y usted podemos utilizar esta ecuación para buscar la ecuación cinemática y calcularlo acá. Pero si ya me están dando la absoluta, ¿no? O dinámica, ¿para qué voy a utilizar la cinemática? Pues utilizo esta ecuación y ya está, listo. ¿Vieron? Y obtenemos el número Reynolds. Con ese número Reynolds, por supuesto, deberíamos entrar a, en este caso, el coeficiente de arrastre, que sería aquí. ¿Vieron? Para determinar ese coeficiente de arrastre con ese número Reynolds. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Vieron? Vamos a ver. Ya establecimos la temperatura con todas sus propiedades. Entonces, aplicamos la ecuación del número Reynolds. El número Reynolds sería la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad, en este caso, absoluta. Como les dije, esto si lo hacemos, buscamos en función de la viscosidad y la densidad absoluta. Ok, entonces vamos a verlo. Primero, la densidad. ¿Cuánto es la densidad? Nos vamos a ubicar por aquí. Nos dice, la densidad está en kilogramos sobre metros cúbicos en el sistema internacional. Y nos dan dos valores, tanto para líquido y para vapor. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cuál vamos a utilizar? Líquido. Líquido. Quiere decir que aproximadamente utilizamos esta. Y esta es la que introducimos acá, ¿cierto? Buscamos la velocidad. ¿Qué velocidad nos está dando? La velocidad del fluido. Y la velocidad del fluido viene siendo los 4 metros sobre segundo. Y el diámetro. Y el diámetro viene siendo ¿quién? El diámetro es 2.2 centímetros, ¿cierto? Y el otro viene siendo la viscosidad, en este caso, la viscosidad dinámica. Y la viscosidad dinámica la ubicamos por acá. Y nos da 1.138 por 10 a la menos 3 para líquido, ¿cierto? Ok, hacemos ese valor. Y lo colocamos aquí. Me queda 999.1 por la velocidad, que son 4 metros sobre segundo. Lo multiplico por, en este caso, el diámetro. El diámetro nos dio, ¿cuánto era? 2.2 centímetros, lo llevamos a metro. 0,0222. Entonces colocamos 0,022 metros. Y dividimos entre la viscosidad. ¿Cuál viscosidad? La viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Y entonces colocamos acá, ¿vieron? Esta viscosidad que se ve aquí arribita, 1.38 por 10 a la menos 3. 1.38 por 10 a la menos 3. Kilogramos metros sobre segundo. ¿Ya? Kilogramos metros sobre segundo. Ok, y ya tendríamos eso. Multipliquen eso y dividen entre este valor para ver si le da este valor. Rapidito, rapidito. Sí, da, profe. Sí da. Y ya tendríamos en este caso el número Reynolds. El número Reynolds nos dio 7.7 por 10 a la 4. ¿Está bien? Con ese número de Reynolds nos vamos a ingresar por acá. ¿Vieron? Estamos en 10 a la 4, ¿cierto? Por aquí hay 5 valores. Esto está en una tabla logarítmica. ¿Está bien? En una gráfica logarítmica. Quiere decir que este es 10 a la 4. Este es 1, 2, 3, 4 valores. Por lo tanto, esto sería aproximadamente 2.5, 5 y 7 estaría como por acá. No tiene que ser exacto, porque tendríamos que tener rayitas en los ojos para poder establecerlo. Y una vez que nos ubiquemos acá, sería 10 o sea, 7.73 por 10 a la 4, nos ubicamos con esta línea que está de este lado, ¿vieron? Y cortamos el cilindro, la curva de cilindros. Y una vez que ubicamos la curva de cilindro, nos vamos directamente hasta acá y nos da este valor. ¿Vieron? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? ¿Aló? ¿Cuánto nos dio el coeficiente de arrastre? 1. 1. ¿Está bien? Y con ese 1 sería la ecuación que nosotros vamos a ubicar para el coeficiente de arrastre. 1. ¿Vieron? Una vez determinado el coeficiente de arrastre, lo multiplicamos por la densidad, que es 999.1.
multiplicado por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad de los 4 metros sobre segundos. ¿Está bien? Esto lo llevamos al cuadrado. Multiplicamos por el área. Y el área habíamos dicho que sería el área proyectada. Sería la longitud, que es esta longitud, multiplicada por el diámetro, que sería este lado. ¿Vieron? Entonces, multiplicada por el diámetro. Vamos a hacerlo para acá, para verlo. Nos vamos para acá. Y determinamos el área. El área sería el área proyectada. Como ven aquí, está la fuerza y está el área proyectada. Estaría la longitud y el diámetro. Entonces quiere decir que el área proyectada sería la longitud multiplicada por el diámetro. Sería la longitud, que serían los 30 metros, y el diámetro, que serían 0,022 metros. Y nos va a dar un valor dado. Multipliquen, bueno, no multipliquen porque yo lo coloqué directo. Ya, aquí estaría el área proyectada. Ok, ¿qué más vamos a utilizar? Sería en realidad aquí la densidad, aquí la velocidad, aquí el área proyectada, y dividimos entre 2. Y el coeficiente de arrastre, que nos dio 1. ¿Comprendieron? Entonces, coeficiente de arrastre, densidad, velocidad al cuadrado, multiplicado por el área proyectada, dividido entre 2. Multipliquen eso, por favor, y dividen entre 2. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Dios mío, ya son las 9. 5.275,2. Ok. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado serían unidades Newton, ¿cierto? Y lo demás se cancela, ¿ya? Entonces, total nos da Newton. Entonces, tendríamos una fuerza de arrastre de 5.271 Newton. ¿Vieron? Y eso es el primer valor que nos está pidiendo, sería la fuerza de arrastre. El segundo valor sería el flujo de calor. El flujo de calor habíamos dicho que lo vamos a determinar con la otra ecuación. Sería el coeficiente convectivo multiplicado por el área de superficie multiplicado por la diferencia de temperatura. El área de superficie sería la longitud por la cuerda del cilindro. Sería pi por el diámetro. O 2pi por el radio. Es lo mismo. Entonces, 2pi por el radio por la longitud. Entonces, o pi por el diámetro por la longitud. Entonces, ese sería el área superficial. ¿Y el coeficiente convectivo con qué lo determinamos? Habíamos dicho que lo íbamos a determinar con estas ecuacioncitas que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? Primero tendríamos que determinar el número de Nusselt con esta ecuación grandota que nosotros tenemos acá, y después que tenemos esta ecuación de grandota, calculamos el Nusselt, lo introducimos acá y obtenemos el coeficiente convectivo. Y con este convectivo es el que introducimos allá. ¿Vieron? Ok, con la conductividad térmica y el diámetro. ¿Vieron? Entonces, y eso es lo que vamos a hacer. Ok, necesitamos en realidad determinar eso. Ya tenemos el Reynolds, ya tenemos el área de esto, y tenemos la fuerza de arrastre. Nos vamos al siguiente valor. Y el siguiente valor sería para establecer el flujo de calor. ¿Ya? Entonces establecemos el flujo de calor. El flujo de calor viene siendo igual ¿a quién? Al coeficiente convectivo multiplicado por el área de superficie multiplicado por la diferencia de temperatura del fluido y la temperatura de superficie. ¿Tenemos las dos? Sí, la tenemos, porque nos la están dando, ¿cierto? Las dos temperaturas, una es de 35 y otra es de 15. Para el fluido de 15 grados y la de 35 para el área de superficie del tubo. ¿Ya? Ok. Entonces tendríamos estas dos. Ya les dije que cómo determinar el área superficial. Lo que no tendríamos es el flujo de calor. Entonces, perdón, el coeficiente convectivo. Para determinar el coeficiente convectivo utilizamos esta ecuación, ya despejada. La conductividad térmica dividida entre el diámetro multiplicada por el número de Nusselt, pero no tenemos el número de Nusselt. Y el número de Nusselt habíamos dicho que íbamos a utilizar una ecuación feita que estaba de aquel lado. ¿Vieron? Esta ecuación que le habíamos dicho que estaba por aquí. 0,62 el Reynolds por el Planck, un medio a un tercio, y esto que está acá, ¿no? Entonces vamos a ver si es la misma. Sí es la misma, ¿vieron? ¿Vieron? Lo que pasa es que está acomodadita. Entonces tendríamos aquí, ¿vieron? Ok,
¿De dónde vamos a sacar el número prime? De las tablas. De la tabla. ¿De dónde vamos a sacar el número Reynolds? El que calculamos ahorita, ¿cierto? ¿Cierto? De aquí. 7.73 por 10 a la 4. Ok. Ya, ok. Más nada. Lo demás es simplemente establecer las ecuaciones. Ya tenemos todo. Tenemos el Reynolds y tenemos el prime. Entonces, ¿cuánto es el prime? El prime nos dio un valor de para líquido de 8.09. ¿Comprendieron? Ok. 8.09. Nos vamos por acá y nos da 8.09. ¿Comprendieron? Ah, ok. El prime no tiene unidades. Tenemos el número reino que sería 7,73 por 10 a la 4. ¿Ya? Entonces tendríamos que hacer esta ecuación con mucho cuidado y con mucha paciencia para ver si nos da el número Nusselt del cilindro. ¿Quién lo hace, por favor? ¿Quién lo hace? Lo están haciendo. Sí, lo están haciendo. Lo están calculando. Díganme, ¿para continuar o no continuar? Sí, profe, pero ya va. Ok, dale pues, con mucha Un paciencia. momentico. Sí, hay que hacerlo porque ajá, te equivocas en algo y no te va a dar. Y Langer se fue. Nailin, ¿cómo estás? Lu Ferrer. ¿Te dio? Todavía falta mucho. ¿O lo estás haciendo por parte? ¿O todo completo de una vez? ¿Sí te dio o no te dio? Ajá. En partido. ¿Esto qué es? Dios.
¿Sí les dio? Profe, a mí me dio 450,58. Ok, Profe, a mí me dio igual que a mi compañera. ok, no importa. 450.58. Muy parecido a 465 punto y tanto, ¿comprendieron? Pues ese es el número de Nusselt. Una vez establecido el número de Nusselt, ¿ya? ¿Qué vamos a determinar? El coeficiente convectivo de transferencia de calor. ¿Vieron? Necesitamos la conductividad térmica. ¿Dónde conseguimos la conductividad térmica? En tablas. En tablas. Y nos vamos a ir a la tabla y buscamos la conductividad térmica del fluido. ¿Está bien? Y la conductividad térmica del fluido me da en 0,859 vatios metro grado centígrado. Y esa es la que vamos a utilizar aquí, esa conductividad térmica. Ok, 0,589 vatios metro grado centígrados. El diámetro 0,022. Y el número Nusselt, el que nos dio por acá, sería, bueno, 450 a ustedes les dio, me dio 465. ¿Está bien? Y establecemos esta ecuación. Multipliquen esto, que esto sí es sencillo. ¿Vieron? ¿Cuánto le dio? Me ¿Cuánto le da ahí? dio 12.453,03. Aquí le dio 12.000, casi 400, ¿no? 12.389. Una vez establecido este valor, ya tenemos el coeficiente convectivo. Aplicamos la ecuación, ¿ya? ¿De cuál? Del flujo de calor. Que me dicen que el flujo de calor debe ser igual al coeficiente convectivo multiplicado por el área de superficie multiplicado por la diferencia de temperatura. Pero no tenemos el área de superficie, ¿cierto? El área de superficie habíamos que viene siendo igual a pi por el diámetro por la longitud o 2pi por el radio por la longitud. Nosotros vamos a utilizar el diámetro. Ok, entonces utilizamos el diámetro. Viene siendo pi por el diámetro por la longitud. El diámetro 0,022 y la longitud los 30 metros. Entonces colocamos pi por 0,022 por los 30 metros. ¿Cuánto le da? 2,07. 2,07. Y ese sería el área que baña el cilindro. Está bien, no es el área proyectada. Como hemos dicho, el área proyectada no es igual al área del cilindro. El área proyectada solamente lo utilizamos para ¿quién? Para, en realidad, la fuerza de arrastre. ¿Está bien? Y el área del cilindro para el baño que gira alrededor del cilindro. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que este sería el flujo convectivo. Aquí tendríamos el cilindro y el flujo pasa a través de acá y a través de acá. ¿Vieron? Entonces quiere decir que sería toda la longitud del cilindro. Por eso que tenemos 2pi por el diámetro por la longitud del cilindro. Y el cilindro, por supuesto, lo tendríamos por acá. ¿Ya? Entonces, ok, eso se ve feo. Entonces, ahí tendríamos lo que es ¿cómo se llama? La longitud que baña el cilindro. Entonces, ¿cómo calculamos el flujo de calor? A través del coeficiente convectivo, el área de superficie, por la temperatura, en este caso, por la diferencia de temperatura. El coeficiente convectivo es el que calculamos ahorita. Sería 12.389 para mí, ¿cierto? Y colocamos aquí 12.389. Ajá, multiplicado por, en este caso, el área. El área que nos dio 2,07 metros cuadrados. ¿Está bien? Por la diferencia de temperatura. Sería la temperatura de los 15 grados menos los 35. O los 35 menos los 15 para que nos dé positivo. ¿Comprendieron? Entonces, y ahí tendríamos el flujo de calor. Bien. Multipliquen todo esto para ver cuánto les da. Sí da eso, profe. Menos 512.929,44. Ok, entonces ahí tendríamos en realidad nuestro flujo de calor. O sea, 512 kilovatios. ¿Vieron? Entonces, y es la última pregunta que nos están pidiendo. ¿Cuánto es el flujo de calor? ¿Vieron? Pregunta.
Pregunta. Profe, entonces al final, para el flujo de calor, ¿se puede invertir la temperatura para que dé positivo? O... Sí, 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 sí. Porque Pero, o normalmente sea, de nosotros las dos hacemos la maneras. caliente menos la fría. Ah, ok. Gracias. ¿Ya? Sí se puede invertir. Entonces, ¿hay otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? ¿No tienen otra No, pregunta? profe. Ok, como ven, es muy procedimental. ¿Vieron? ¿Es varios procedimientos? Sí, son varios procedimientos. Y si se te olvida uno, por supuesto, se te olvida cómo hacer el examen. Entonces, tengan cuidado con estos tipos de procedimientos. No es lo mismo para tabla, que no es lo mismo para cilindro, que no es lo mismo para esfera. ¿Vieron? Porque el área de una esfera teníamos que buscar el área superficial de la esfera, ¿cierto? ¿Dónde? En Google. Ahí tendríamos como establecer el área superficial de una esfera. Ajá, ¿vieron? Entonces, y el área proyectaria sería el área proyectada de la esfera para determinar el flujo de calor. En este caso tendríamos, ¿cómo tenemos el área? El área circular. Sería pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Ese sería el área proyectada de una esfera. Y el de, ¿cómo se llama? Y el área que baña la esfera sería, en realidad ni me acuerdo. Ya, buscamos en Google y buscamos el área superficial de una esfera para determinar el flujo de calor. ¿Vieron? Pregunta, pregunta, pregunta. No hay pregunta. Vamos a buscar aquí. Área superficial de una esfera. Esfera, cabezón. Esfera. Ajá. ¿Cuál es el área superficial de una esfera? Dame la imagen. Viene siendo área superficial de una esfera, viene siendo igual a 4 veces pi por el diámetro, por el radio al cuadrado. ¿Vieron? Este es para cuando utilizamos radio. O volumen de una esfera. Sí. Pi por el radio al cuadrado. No. Y en diámetro. Todos los me daban en función del radio. ¿Vieron? Todas. 4 veces pi por el radio al cuadrado. Bien. Pregunta. Pregunta. No hay pregunta. 4 veces pi por el radio al cuadrado. Ninguna me lo da en diámetro. Bueno, ahí tendríamos lo que es el flujo de calor de una esfera. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy por... Bueno, prácticamente puras chicas, porque los varones nos dejaron fuera. Entonces, chicas, nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver otra parte que sería flujo de calor, pero en banco de tubos. ¿Vieron? En banco de tubos. O hacemos un ejercicio de esfera para que vean cómo se aplica la esfera. Entonces, pero hasta ahorita banco de tubos, que es bastante tedioso y bastante largo. ¿Vieron? Ya está la clase preparada, completa, para banco de tubos. No, tenemos para, en este caso, todavía una tubería. Y después banco de tubos. Aquí banco de tubos. Y banco de tubos es bastante largote. Miren, 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 miren. Uy, muy larga. ¿Oyeron? Demasiado larga. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, que la pasen bien, hagan bien y no miren a quién. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches. Feliz Buenas noches. noche, profe. Hasta la próxima Feliz noche. semana. Hasta la próxima Gracias, semana. profe. ¿No? Sí, ahora es que Hasta me queda luego. aquí para seguir corrigiendo y seguir corrigiendo, que todavía me falta el 10%. Dale de ustedes. Dele pues. Chao.